razonamiento cuantitativo, entonces, los van a evaluar en tres espacios, las mismas competencias de matemáticas, pero intentando, no sé, otra perspectiva, pero realmente las competencias evaluadas en razonamiento cuantitativo son exactamente las mismas. Por más de que evaluación y validación se cambie el nombre, ¿no? Pero es la misma situación. Formulación y ejecución, es decir, cómo yo planteo la solución a un problema o cómo a partir de un problema plantean la solución y yo resuelvo el problema como tal. O a partir de la solución yo formulo cuál era el tipo de problema. Tengan en cuenta que es doble situación. Interpretación de datos, pues como lo da, información en esquemas, tablas, evaluación y validación. Es de esas preguntas que me dicen, de las siguientes afirmaciones es correcta. Entonces, evaluar y validar si son verdaderas o falsas. No es correcta, no es afirmativa, es correcta, es afirmativa. Todo ese tipo de preguntas que tienen ese enunciado de la pregunta van dadas a evaluación y validación. Entonces, las competencias son las mismas que se manejan, dadas desde otro punto de vista. Vamos a ver una pregunta de cada una de las tres competencias, como para que ustedes tengan una idea general de más o menos en qué los están evaluando. Esa es de interpretación de datos. Entonces, ¿cómo sabe uno que está interpretando datos? Porque le dan muchos valores numéricos. Entonces, se me perdió. Aquí me están dando que 1 litro, estos metros al cuadrado, sino que es que a veces la copia de PDF no da valores numéricos y me piden un valor cuantificable. ¿Cuánto? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuánto es el valor? Eso es interpretación de datos. Contemos esta para el conteo de... Esa está muy fácil, háganla. Del anterior llevábamos 4. Sigan contabilizando. Del anterior núcleo teníamos 4 y una más, 5. A ver al final quién tiene más de los valores. La respuesta del ejercicio que dejé en descanso, Natalia, lo que pasa es que más de uno dijo que diera más tiempo, que porque estaba comiendo y no sé qué más cosas. Yo entiendo que lo requería mucho tiempo por el proceso de operación, entonces me la envían al correo y en el correo le respondo si está bien o mal. Así que hagan uso de ese correo. Frescos que es de Gmail y eso aguanta 1.000.000 de correos fácilmente, así que escriban. Esta, céntrense ya en esta. Yo, porque es una sorpresa, porque los delitos no saben ni lo que quieren, esa es realmente la respuesta. Sí, sí aparece como un puntaje aparte, razonamiento cuantitativo, aparece como una evaluación del manejo de razonamiento cuantitativo en las opciones de respuesta. Se supone que necesitan 1 litro de pintura por cada 6 metros cúbicos cuadrados de área de superficie. Cuando se pinta la sección metálica, el puente tiene una área aproximada de 480.000 metros cuadrados. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí, aunque creo que todos le atinaron, ¿no? Es dividir 480 entre 6 y agregarle al resultado pues los 3 ceros. Entonces, 6 por 8, 48. Entonces, 80.000 litros. Esta es una pregunta típica de interpretación de datos, donde uno tiene que hacer un proceso de operación, donde uno tiene que deducir algunos datos para hacer el proceso. Entonces, esta es típica. Respuesta B. Formulación y ejecución. En las de formulación y ejecución ustedes van a encontrar que son contextos largos, que les toca leer mucho, porque esas permiten que ustedes concluyan o den una opinión o den una respuesta a partir de una gran cantidad de información, porque la información les tiene que modelar toda una situación, la otra era una situación específica. Tengo una reja, la voy a pintar, tengo tanta pintura o tengo tanta área, ¿cuántos galones gasto? ¿Cuántos litros gasto? En esta no, en esta le van a pintar toda la situación
y a partir de toda esa situación le van a hacer una pregunta respectiva. Vamos 5 preguntas, esta es la sexta. Esas son fáciles porque son las de presentación de la competencia. Las dos kamikaze. En este razonamiento cuantitativo pueden tener compuestas. Pero recuerden que las reglas de 3 compuestas, lo único que yo tengo que hacer es comparar con el dato los otros 3 datos y verificar si para uno es directa, para el otro es inversa. Así mismo viene el orden de multiplicación para que lo procesen en muchos aspectos. No, ahorita no se me viene a la cabeza un ejercicio así de compuesta, aunque para serles sincero, en situaciones problemáticas de un contexto, una situación, es muy difícil sacar una pregunta para razón de 3 compuesta. Tendría que ser un problema específico. No sé, 6 grifos llenan un tanque de 500 metros cúbicos en 6 horas. ¿En cuánto tardarán, no sé, 4 grifos en llenar un tanque de 200 metros cúbicos? Entonces, ese es un ejemplo y ahí tengo que encontrar la relación entre uno y otro. Eso es solo una suma básica. Hora groenlandesa porque está en 54 y 68 para Dayana. Esta respuesta hay que dar la comparadora nordesa de Groenlandia, de Nord. Porque hay 2 opciones de 54 y 68 y nosotros solo tenemos máximo hasta las 24 horas. De hecho, ni siquiera tomamos esa hora como 24, tenemos las 23:59 segundos. Inmediatamente las 12 de la noche son las 0 horas. Entonces, para nosotros solo hay máximo 23. Y en ese caso aparece 54 y 68. Ahí, a partir de la forma en que están enunciando la respuesta, sabemos cómo entregar la hora. Miren, eso es algo que sucede muchas veces. En el enunciado de la pregunta no nos dicen cómo enunciar la respuesta, pero deduciendo las opciones sabemos en qué formato tienen que estar. Entonces aquí tienen que estar en horario de Nord, Groenlandia. Para no poder sacar el carro 2 veces a la semana desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Y el carro no puede salir ni lunes ni miércoles. Entonces lo primero que debo establecer es las 6 de la mañana del miércoles, ¿qué hora es? Entonces, las 6 del lunes, tengan en cuenta lo que les dice aquí. A partir de las 0 horas, acá, desde el domingo a la medianoche, es decir, a las 0 horas del domingo a la medianoche, se empieza a contar para toda la semana las horas. Entonces, ejemplo, las 6 de la mañana del lunes serán las 6 horas, sin ninguna limitación. Quiere decir que ese vehículo podría ser utilizado, miren, tengan en cuenta, entre las 6 a.m. y 8 de la mañana, y 6 a.m. hasta las 8 p.m. del lunes y del miércoles. Quiere decir que a partir de las 6 horas, entonces sería pasar, entonces pueden hacer una tabla, lunes en Colombia, a las 6 de la mañana, en Nord también serán las 6 de la mañana. El día lunes las horas son iguales, de 6 a 8 p.m. Las 8 p.m. en Colombia serán las 20 horas, en Nord también son las 20 horas. Entonces quiere decir que entre las 6 y las 20 no se puede usar. Aquí están dando 2 horas que sí se pueden usar,
6, 10. Quiere decir que A y B no nos sirven, porque sí se puede utilizar. Ahora miremos el miércoles. Miércoles ya estaría pasando las 24 del lunes, las 24 del martes serían 48 y las 6 de la mañana del miércoles serían las 54. Entonces las 6 de la mañana del miércoles serían 54 horas. Y ese iría 54 y 12 hasta las 66. Entonces quiere decir que 54 son las 6 de la mañana del miércoles y las 8 de la noche del miércoles serían las 66. Y aquí tendríamos las 68, quiere decir una hora la que puedo usar el carro es a las 68. Es más de jugar con los valores numéricos. No, el miércoles no se puede usar hasta las 8 de la noche y las 8 de la noche del miércoles son las 6600 en NOR. Después de las 6600 en NOR sí se puede utilizar, quiere decir que son las 68. Ni en 1000 años no, ni lo era, es solo ponerle un poquito de sentido común a la información y encontrar la respuesta. Encontrar qué hora en Colombia nos está dando acá. Aquí nos está diciendo las 6, es las 6 de la mañana del miércoles, del lunes, perdón, las 10 de la mañana del lunes, las 54, las 6 de la mañana del miércoles, las 68, las 10 de la noche del miércoles. Entonces, deducir la información. Vamos 6. Julio Ballesteros. ¿Qué es lo que le dicen en NOR? En NOR le dicen que a partir de las 0 horas del domingo no se lleva un control de AM o PM, sino se hay un incremento normal de las horas. Empezamos a contarlas todas las horas transcurridas hasta que llega toda la consecución. Ejemplo, las 12 de la noche del lunes son las 24 horas, porque ya ha recorrido todo el lunes. Y ahí continúa. Después de la medianoche 24, 25 sería la 1 de la mañana del martes, 26 las 2 de la mañana del martes, 36 mediodía del martes, 48 las 12 de la noche del martes y sucesivos siguen contando todos los valores. Le dicen que ya van a hacer esta relación, que a las 6, de 6 de la mañana a 8 de la noche, ni lunes ni miércoles se pueden sacar los carros. Entonces lo que hay que hacer es verificar en hora NOR ¿qué horas serán las 6 del lunes, las 8 de la noche, es decir, las 20 horas del lunes, y lo mismo el miércoles, las 6 de la mañana y las 20 horas del miércoles? Este es fácil porque al ser el primer día son iguales, 6 y 20. Y el miércoles, pues hay que sumar las 24 horas del lunes, 24 horas del martes, 48, más 6 horas, 54. Las 6 de la mañana del miércoles serán 54 hasta las 8 de la noche. Es decir, 14 horas nos dan, sí, más o menos 66. Aproximadamente 68. A partir de ahí, esta de acá. Entonces, la siguiente opción sexual podría ser utilizada las. Entonces lo que hay que mirar es qué horas, a esta hora finaliza, las 68 del miércoles finaliza. Des en cuenta que el resto de horas, las 6, están metidas en el horario, las 10 está en horario de pico y placa, las 54 está en horario de pico y placa porque es la hora que inicia el miércoles, pero la 68 es la hora a la que termina el miércoles. Entonces ahí se tiene el resultado. Análisis, por favor. Sí, Sebastián, las 68 no son las 8 en miércoles, termina el horario y entonces lo pueden usar. Entonces en cuenta el tipo de preguntas. Ahora una evaluación y validación. Entonces, las de evaluación y validación, lo que les decía, falsa, verdadera, falsa. Tienen que siempre evaluar el orden de verdad de una afirmación. Les dan la afirmación y ustedes tienen que decir, es verdadero, es falso, no es correcto, no es afirmativo. Encontrar cualquiera de esas ítems para la validación. Listo, esta. Con esta completamos 7. Espero que
al menos haya uno que me diga 7 de 7, a conciencia, ¿no? Sí, Wilkin Paon, está bien lo que dice. No, porque precisamente el de las 4 horas de diferencia es un distractor, porque le dicen a las 6 de la mañana a 8 del día de ellos, no respecto a nosotros, sino del día de ellos. Ese 4 horas de diferencia es un dato distractor esperando que uno se ponga a hacer otra cuenta y al hacer esa cuenta se le van a descuadrar muchísimo los horarios. Ejemplo, entonces habrían dos respuestas. Porque creería que 54 también estaría metida en las posibles. Es un distractor. Aunque creo que con las 4 horas no altera la respuesta tampoco, pero es un distractor. En ese caso no se toman en cuenta. Esas se toman en cuenta para otras preguntas que venían ahí, con ese mismo contexto. No vale, José. No, las de Saber Pro son el examen de ICFES que le hacen a uno cuando ya está terminando su carrera profesional. Esas son las de Saber Pro. Así que si están resolviendo preguntas de Saber Pro por ahí sin saberlo, son de un nivel, una cosa muy, muy alto. Porque ya viene implícito todo el conocimiento que usted tiene durante toda su carrera profesional. Entonces, matemáticas de alto nivel. En el Saber Pro también hay prueba de razonamiento cuantitativo, pero a otros niveles, ¿no? Bien, no me acuerdo bien, pero me parece que esa pregunta ya se las había colocado cuando vimos lo de conteo, me parece mucho. Miremos ahí, lo que tienen es que sacar el promedio y compararlos si son iguales. Entonces el promedio, digo, le cuenta antes que ascendió una montaña de 4 kilómetros de altura en 2 horas y que la descendió en una hora. Entonces, la velocidad subiendo fue de 2 kilómetros por hora y bajando de 4 kilómetros por hora. Entonces, ascendiendo la velocidad de 2 kilómetros por hora y bajando de 4 kilómetros por hora. En promedio, la velocidad media será 2 más 4 sobre 2 igual a 3. 2 más 4, 6 sobre 2. Y ahora le dice, él dijo exactamente lo mismo haríamos si la sube en 3 kilómetros por hora y la baja en lo mismo. Si la subió en 3 y la bajó en 3, la velocidad media será 3 más 3 sobre 2. Entonces, son exactamente la misma velocidad promedio. Entonces, la afirmación es verdadera. Quiere decir que A y D se van. Ahora lo que hay que anunciar es la razón. La razón es igual, ahora la razón afirmación. La afirmación es verdadera, la razón de la explicación. Ya que es el promedio de los datos que se obtienen las velocidades de ascenso y descenso. Eso está bien. Porque para hallar esta velocidad es suficiente con considerar las velocidades empleadas tanto en el ascenso como en el descenso. No es incorrecta, pero no me dice absolutamente nada de lo que realmente hago. En cambio, aquí me dice cuál es el proceso matemático que realizo. Un promedio de los datos del valor. Entonces, la respuesta es la B. No entiendo, Danilo, ¿por qué 222? No sé, eso no aparece en ningún lado. ¿Por qué dio 2? Porque aquí dice, si yo recorro 4 kilómetros en 2 horas, en una hora, ¿cuánto recorro? 4 dividido 2 me da 2. 2 kilómetros por hora.
4 kilómetros sobre 2 horas me da la velocidad, 2 kilómetros por hora. ¿Cuántas preguntas vamos? Con esta creo que 8. No, la respuesta es la B. ¿Por qué no es falsa? Porque es verdadera. Mis amigos, si la respuesta es verdadera, no es falsa. Bueno, si fue ¿por qué es falsa? Porque si ahí te dicen, si él lo hace a la misma velocidad, gasta el mismo tiempo que gastó Andrés. Y aquí me dice la A falsa, que Diego emplearía un tiempo menor. Y la D, lo mismo, que si recorren eso emplearía mayor o menor tiempo. Por eso son falsas, porque el tiempo que lo haría sería exactamente el mismo. Porque recorre 6 kilómetros en un promedio de 3 kilómetros por hora en esa relación constante. Perdón, 4 kilómetros, 8 kilómetros en esa relación de velocidad. Tengan en cuenta que lo importante es en la primera operación, identificar la velocidad de ascenso, el resto es un promedio primario. 9 kilómetros en 3 horas, y de dónde 9 kilómetros, eh, Joan, si la montaña solo tiene, Andrés ascendió una montaña de 4 kilómetros de altura en 2 horas y la descendió en 1 hora, quiere decir que la montaña solo tiene 8 kilómetros subiendo y bajando. En ningún momento habla de 9 kilómetros para nada, ni de tiempo, ni de valores. No pueden inventarse datos, muchachos. No, no, porque es que aquí no tenemos 4 kilómetros por 2 horas, 8 y el valor, no. Lo que me dice es que subiendo recorre una distancia de 4 kilómetros en 2 horas. Quiere decir que cuánto recorre por cada hora. Entonces, en ese caso, en esa primera situación, deben identificar cuál es la velocidad inicial o la velocidad con la que él sube. Recuerden la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad, aunque no viene al caso, es distancia recorrida sobre tiempo empleado. Si recorre una distancia de 4 kilómetros y lo hace en 2 horas, lo va a hacer en 2 kilómetros por hora. Esa es la velocidad media del proceso, subiendo. Y bajando lo hace en 4 kilómetros, entonces hay que definir el valor como tal. Subiendo lo hacen 2 kilómetros por hora, la velocidad, y cambia a una velocidad de 4. El promedio de los dos es 3. Para quien me dice que el 2 es 2,6. Sí, Helen, 4 kilómetros es la distancia que él asciende. Diego le contó antes que ascendió una montaña de 4 kilómetros de altura en 2 horas y que se devolvió en 1 hora. Entonces, son los datos que me dan para calcular la velocidad. Claro que sí considero el descenso, subiendo 2 kilómetros y bajando 4 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque aquí solo me dan el dato de ascensión, 4 kilómetros. Se deduce que devolviéndome recorro la misma distancia, descendiendo recorro los mismos 4 kilómetros, pero lo hago en 1 hora nomás. Entonces quiere decir que la velocidad de bajada es 4 kilómetros por hora. Entonces ahí nos queda la velocidad promedio entre los dos. ¿Por qué no sería la C? Por más de que es verdadera y no hay error en la afirmación, no me está asociando un proceso matemático. Danilo, no me está asociando un proceso matemático en eso. No, es que Diego no se demoró bueno, Diego se demoró 3 horas, sí, específicamente. Si lo hace 3 kilómetros, lo recorre en el mismo tiempo, subiendo a esta velocidad y bajando esa misma velocidad. En cuanto hace el recorrido de los 8 kilómetros, lo hacen la velocidad promedio. De Diego es 2,6 kilómetros por hora, no puede ser, porque la velocidad de todo el recorrido son 3 kilómetros por hora.
Él le está dando aquí la velocidad de todo el recorrido. Entonces, Diego no puede haber una variación distinta a los datos que les dan, mis amigos. Otra, Aleja, también, mismo problema para todos los que me dicen que el promedio de Diego es 2.6. No porque la velocidad se la dan. Ustedes aquí no tienen que analizar ninguna velocidad promedio de él, porque aquí se la están dando. La velocidad tanto en el ascenso como en el descenso, es decir, la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora. ¿No se convence? Escríbanme y ahí miramos. Esta, van 8 preguntas. Tengan en cuenta que 3 kilómetros no es una velocidad real, Andrés Felipe, es una velocidad promedio del recorrido. No es que dure recorriendo 3 horas 3 kilómetros, no, es la velocidad promedio para que se cumpla el valor principal. ¿Dónde está? 3 kilómetros por hora. Sí. Sí, ahí se ve, yo lo tengo en pantalla, dice, para adquirir un crédito de 6 millones, Ángela solicita una entidad financiera, modalidad 1, número de cuota 6, valor cuota, abono al crédito, valor crédito dividido 6, interés 5% del saldo del crédito, abono al crédito más intereses, se pagan. Y modalidad 2, número de cuotas 12, valor de la cuota, valor crédito más 20% del crédito dividido 12. Y modalidad 3, abono al crédito, interés sobre el saldo y la suma de los dos. Está mal ubicado. Miramos. De este año no, hijos, ese cuadernillo lo sacaron desde el 2014. No sé, Dayana, de muchos colores. Cuando me sacan la piedra como rojos. Ah, era que estaba, sí, ya entendí. Era que estaba tapando. Aclárenme, profe, usted está tapando la pregunta. Así entiendo, pero me escriben, profe, no se ve. Dividido entre 12. Helen, de pronto no se ve bien. Acá es dividido. El valor del crédito más 20% dividido entre 12, no multiplicado por 12. Lo mismo acá es dividido por 12, dividido entre 15, que es la cantidad de cuotas. La voy a agrandar un poquito. Espere que no sé qué hice. Ya, listo. No, creo que la acabo de embarrar. Cerré la presentación que era. Ya, ahora sí. No es de nada. Listo. Ya, ahora sí.
Así la ven un poquito mejor. Tengan en cuenta que aquí solo hacen alusión a la modalidad 1 del valor y ahí se lo están dando. Es solo que pasen a palabras lo que están dando ahí. De la modalidad 2, perdón. Valor crédito más 20% del valor del crédito dividido 12. El interés total, no el interés por cuotas. Pilas. Interés total. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es? Entonces, lo que hay que verificar es que les están pidiendo no el valor de la cuota ni el valor total de lo que pagan, sino aquí le está diciendo el interés. Entonces, como el interés es el 20% del total del crédito, el uno es válido. Calcular el 20% de 6 millones y ese sería el valor a pagar de intereses. Entonces, la uno es válida, quiere decir que A y C son posibles respuestas. Se van B y se va D. Ahora, lo que hay que verificar es la 3. Calcular el valor de la cuota. El valor de la cuota dice que es el valor del crédito más el 20% dividido 12. Multiplicarlo por 12 me da el total con los intereses. Le restamos 6 millones, me da el valor de los intereses. Entonces, 1 y 3 son procesos válidos. La respuesta es la C. Pero el proceso 3 no lo podemos, es bastante tonto hacer eso si lo puedo hacer con el proceso 1. Entonces, tengan en cuenta que aquí no le dicen cuál es el más óptimo de los procesos, sino con cuáles procesos se pueden calcular. Porque en esta pregunta muchas personas defienden la respuesta A, porque la respuesta del proceso 3 es muy bobo, llamémoslo así. Si yo puedo calcular directamente el porcentaje, ¿para qué me pongo a dar toda esta vuelta? Pero ahí lo que les están diciendo es cuál de los dos procesos es válido. El 2 no, calcular el 20% de 6 millones y multiplicarlo por 12, porque estaríamos pagando el porcentaje total en cada cuota. Imagínate pagando en cada cuota 6 por 12, 1.200.000 por cada cuota de intereses. Pagaríamos más de intereses, que pagaríamos casi el doble de intereses que lo que sería que me prestaron. Me prestan 6 millones y pago 12 por 12, 14.4 millones de pesos de solo intereses. Estaría mal el valor. Vamos, creo que con 9, casi completamos las 10. La 2 sería el pago total en los 12 meses, es decir, el pago total por los 12 meses. Sí, claro, el total de interés a partir de la información del cuadro. La información del cuadro, Jesús le están diciendo que el interés total es solo el 20% sobre el total de la cuota. El 20% son 1.200.000. Solo pagan 1.200.000 de interés por todo el préstamo. Si usted lo calcula como el 2, estaría pagando 14.400.000 de intereses. Porque se lo dicen, Joan, en el problema le están diciendo que el 20% del valor del crédito son el valor de los intereses. Mírenlo acá. Información, valor del crédito más 5% del saldo de crédito, interés. Interés. En este caso, pues no hacen la aclaración separada, pero ya se entiende que es
el porcentaje que uno paga de más son los intereses. Uy, 7:01, ya Paco está ya sudando, que se va a ir tarde hoy. Listo, último para completar los 10. Esta es relativamente compleja en el proceso operativo. De 100%, esa es la C, 3. ¿Qué significa PM, Jacobs? Sé que entiendo que es la de C. Entonces, la pregunta que le dicen, considerando solamente los torneos ganados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados? Entonces, tienen que sacar un promedio. Lo primero es identificar cuáles son las canchas duras, porque aquí les están diciendo los torneos de cancha dura. En la gráfica se muestran, aquí les tiene que decir, en Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura. Entonces, lo que hay que verificar es en esos dos. Cada uno se juega una vez al año, todos gana 2000. Toda esta información es información que no da valor. ¿Cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? El jugador A en cancha dura, es decir, en Australia y Estados Unidos. El jugador A ganó 5 títulos, de los cuales, miremos, este fucsia es un abierto de Australia, que nos sirve entonces. Este es Wimbledon, no nos sirve. Y el puntico son abierto de Estados Unidos. Quiere decir que en total el jugador A en cancha dura tiene 4. El jugador B tiene 1 y 2. El jugador C tiene 3. El jugador D tiene 4. Y el jugador E no tiene ninguno. Entonces la suma de estos nos tiene que dar el promedio. 8 y 2, 13, dividido 5, 2.6. 4 más 2 más 6 nos da 13. Dividido en 5. ¿Por qué? Porque por más de que el jugador E, que es el quinto jugador, no aporte ningún torneo, si hace parte de la cantidad. Es como si fuera 0. 4 más 2 más 3 más 4 más 0, 13 dividido 5, 2.6. Respuesta, la C. Las de abajo, no, porque aquí le dicen después de 24 años en los valores del valor de la situación, para que se tomen en cuenta. Ah, es que aquí quedó mutilada la pregunta, pero bueno, entonces en ese caso sí, alteraría un poquito, pero no, la respuesta es a partir de los valores que tienen acá, en esta situación, o si no, nos daría. Porque sumando estos, los valores del 24, es que cada, sí, quedó tapada y era sobre el 24, si no se alteraría mucho la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, serían 22. Y la respuesta sería la D. Entonces, si los menores de 24, porque es que acá decía que había que calcular el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores antes de los 24 años, para que la respuesta fuera 2.6. Entonces, la C es antes de los 24 años y esta es después de los 24 años. Ese error es mío, el fallo es mío, qué pena. Pero para la pregunta que lo tienen acá, como lo tienen acá, la respuesta sería la D. Entonces ahí el fallo es que no copie bien la pregunta.